número 3, no sé por qué no me la está cambiando, ¿qué pasa? Ah, sí, lo tengo mal. El número 3 tengo que definirlo aquí, ¿no? Que es 3 octavos, ¿cierto? Ahí no lo estoy definiendo mal. Número 3, número 3, número 3. Miren a dónde se va. ¿Se puede hacer más? Definida, 37. Lo dejamos con el número 3 para meter algunas cosas y no. Lo normal es que sea número 3, generalmente número 3, pero también se puede colocar número 4, como lo hemos visto en las clases, ¿cierto? Entonces está 3 octavos, aquí está el número 3 octavos, aquí tenemos en la 0 de la barra el número 3 octavos, tenemos número de ramos 4, número de ramos 4, número 3, bien, 2.85 y listo, hasta ahí estamos todos, ¿no? Gracias muchachos por haberme regalado esos 5 minutos. Les estaba diciendo a los muchachos a sus compañeros que en vista de que algunos juegan en clase y otros están en el mercado libre, no quiero hacerles un daño. Quiero que entonces vayan viendo lo que vamos haciendo, lo vamos copiando su cuaderno, lo vamos tomando videos, lo que sacan copia. Pero no les voy a pasar ese documento porque les estoy haciendo un daño. Que después simplemente quieren copiar. Así que presten mucha atención, muchachos, y ya queda en ustedes. Esas son las nuevas reglas de juego. Si no les conocen, no presten atención. Lo otro que les estaba diciendo es que calculamos, o hemos calculado, el acero de refuerzo para cortante en la columna. Habíamos utilizado el número 4. Pero lo puse al número 3, que es lo más común que se suele utilizar. ¿Listo? Entonces aquí le puse el diámetro número 3, acero de la barra número 3. Aquí entonces tengo la cantidad de acero que vamos a colocar. Vamos a ver si con esto cumplimos o no cumplimos. ¿Listo? Bueno muchachos, aquí está lo que estamos colocando, 2.85. Este lo hemos puesto el número 4. Ojo, lo hemos puesto el número 4 y lo he cambiado al número 3. Y ahí nos da una separación de 37.588. ¿Recuerdan cuánto daba la anterior? Daba 66, ¿no? Era bastante, ¿cierto? Listo, muchachos, hasta ahí es donde habíamos llegado. Habíamos calculado también la separación de las barras y ahora vamos a mirar algunas cosas que tenemos adicionales que calcular. Vamos aquí con unas cortas. Vamos a calcular algunas cosas que tienen que ver con respecto a la parte geométrica. Dios mío. ¿Qué ha pasado? Listo. Bueno, vamos a calcular algunas cosas que nos faltan por chequear. Fíjense ustedes esto. Hemos calculado todo esto ya. Ah, aquí. Primero, recuerden que el recubrimiento lateral de las columnas, este R, aquí está en C771, aquí está, dice que no debe ser menor de 4 centímetros. Un dato importante que debemos tener, eso es lo que dice la norma. Eso depende del medio ambiente en el cual esté trabajando o en el cual se vaya a construir nuestra estructura. Entonces debemos protegerlo de la agresividad del medio ambiente. Y para eso tenemos espesores mínimos. Aquí le dice claramente la norma que es 4 centímetros aunque no esté expuesto al intemperie, para que lo vayan teniendo. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar otro que es el que vamos a chequear.
sigan, sigan. Este que está aquí. Vamos a chequear esta separación. Noten que la separación dice la dimensión x sub y centro a centro entre las ramas del estribo. O sea, separación centro a centro. Esta dice que no debe ser menor de 350 milímetros. Aquí está. Y también vamos a calcular esta BC1 y esta BC2, que tienen que ver simplemente con la parte de la columna que está confinada. Parte de la columna que está confinada. En otras palabras, simplemente lo que hay que hacer es quitarle estos dos recubrimientos. Y encontramos estas dos dimensiones. Y ya vamos a ver para qué lo necesitamos. Entonces, eso lo necesitamos. Bueno, vamos a chequear también estas separaciones del acero que están aquí. Esto lo encuentran ustedes en C2164, la norma. Ahí está. Aquí tenemos la longitud de confinamiento que también está aquí. Vamos a ver cuál debe ser esa longitud de confinamiento. Y esa separación del acero. Entonces, la separación del acero que hemos calculado anteriormente no puede ser mayor a estas separaciones que ustedes están mirando aquí, que dice la norma. ¿Listo? Entonces, cuando no hay empalme en la columna en esta zona, estas son las separaciones. Pero si hubiera empalme aquí, el empalme va a ser el mismo, la separación de los estribos en la zona de empalme va a ser este mismo. ¿Listo? Que no se les olvide. Bueno, entonces, muchachos, aparte de eso, vamos a calcular algo más. El refuerzo por confinamiento de columnas. Miren, todavía, procedimientos todavía algo larguito. Y aquí me dice esto, miren. El área total de la sección de refuerzo de estribos cerrados de confinamiento rectangulares A sub CH no debe ser menor que el requerido por eso. O sea, nosotros debemos calcular, por eso aquí lo puse en rojito, lo inserté aquí, para que tengan en cuenta lo que vamos a hacer. Este acero que estamos colocando aquí no puede ser inferior al que nos dan estas expresiones. Y estas expresiones que ustedes ven aquí están en función del área de confinamiento. El área de confinamiento era quitarle a los lados de la columna esos recubrimientos. ¿Listo? Bueno, presten atención, muchachos, y como les dije, no les voy a pasar el archivo para que ustedes presten atención aquí y lo hagan. Así que vayan grabando, tomando fotografías y todo, si no se les ponen a jugar, ¿vale? Entonces, ahí voy. No quiero hacer eso, muchachos. Eso es hacerles un daño. Vamos allá. Entonces, arrancamos. Definición del ancho de la sección confinada. Vamos a arrancar por aquí. Pongámosle aquí. Vamos a ponerle qué numeral íbamos, ya no lo recuerdo. Íbamos en el. No le hemos puesto numerales. Vale, entonces aquí pongámosle, supuestamente, pongámosle un numeral para hacer. Vamos a ponerle 10.3. Definición del ancho confinado. Definición del ancho confinado de la sección. Eso es lo que vamos a calcular, muchachos. Simplemente, en otras palabras, entonces lo que vamos a hacer es tomamos esta para que lo recuerden. Vamos a calcular es esto, muchachos. Tan sencillo como es. Entonces, fíjense, a eso lo hago un poquito más grandecito, ¿vale? Entonces, ¿recuerdan cuánto era el recubrimiento que les dije tenganlo en cuenta? Ese recubrimiento mínimo de 4 centímetros, ¿no? El recubrimiento, llamémoslo así, recubrimiento de 4 centímetros. Ese es el que dicta la norma, ¿cierto? Ese es el recubrimiento general, llamémoslo aquí así, recubrimiento general, recubrimiento libre general, llamémoslo así, libre general.
Ya sabemos de dónde salió. Entonces vamos a necesitar, aparte de eso, para hacer nuestros cálculos, vamos a necesitar el recubrimiento hasta el estribo, ¿sí o no? Recubrimiento hasta el estribo. Entonces va a ser igual a ese R sub P, ¿cierto? Aquí están los marcadores. Entonces tenemos la columna. Tenemos aquí nuestro estribo. Tenemos nuestro sección. Entonces, este vale cuánto? 4 centímetros, ¿no? Ese es lo que ya hemos dicho. Para que les quede claro sobre qué es. Y ahora vamos a sumarle el diámetro de la varilla que estamos utilizando para estribo, diámetro de la varilla número 13. Más abajito estaba. Y por ahí estaba. No, pues eso más abajo. Más abajito estaba. Ahí está. Más abajito. Ahí. Listo, ¿no? Control C. No, número 3 para estribos. ¿O no? Creo que era el número 4, por favor. Sí, Sí, ¿no? El número 4. Pero yo quiero mostrarles algo. Bueno, listo, ahí está. Entonces tenemos ese recubrimiento que da de 4 puntos. Ahí es distancia del borde al centroide del estribo. O sea, por aquí, ¿cierto? Eso es lo que hemos calculado. Distancia del borde, vamos a ponerlo aquí. Distancia del borde al centroide. No tengo. Ah, bro. Distancia del borde al centroide del estribo. Listo. No hay más. Vamos borrando. Y ahora sí, vamos a calcular, muchachos. Vamos a calcular esta distancia. Esta distancia se nos vamos a calcular. Esto es lo que está. Esta es la zona que está. Vamos a con otro marcador. El concreto confinado, en otras palabras, es eso. ¿Cierto? Todo lo que está confinado. Todo esto que está confinado. ¿Vale? Eso es lo que vamos a calcular. Esa área. Entonces, por un lado, digámosle que es DC1, que es igual. ¿Cómo lo llamamos? DC1 o así. Ya no me recuerdo. Por 2 multiplicado por este, ¿cierto? Vamos a ver si es ahí. Ahí nos da, muchachos, ¿cierto? Y vamos a calcular el B sub 2. ¿Listo? Ahora sí que debemos calcular. Vale. Bueno, recuerden que en la una dirección es ancho confinado en dirección X, ¿cierto? Y el otro va a ser el ancho confinado en dirección Y. Y. Pero verifiquemos una cosa antes de que corrijamos un. B1 es X, B2 es Y, B1 es X. Ahí estamos bien, ¿cierto? Y entonces, bueno, vamos a ver ahora. ¿Qué podemos calcular? Tenemos que calcular entonces es esa sección que les estaba diciendo que para nosotros es importante, que la voy a llamar, para no confundirme, la voy a llamar área del núcleo confinado. Eso se llama así. Área del núcleo confinado. Entonces, vamos aquí A sub C, H. Y esa va a ser igual a estas dos que hemos calculado. Control C,
y le ponemos área de núcleo confinada. Así se llama, área de núcleo confinada. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿qué más podemos calcular? ¿Qué más debemos calcular? Ya definimos esas distancias, ya las tenemos. Ahora sí definamos acá. Ahorita estas las estoy grabando, pero las anteriores, que no nos va a pasar el documento. Me las Vamos a envié. definir Están acá. en YouTube. Definición acá. Definición de la separación máxima no combinada entre las ramas de los estribos. Vamos a calcular esto. ¿Listo? Separación máxima no combinada, separación máxima no combinada entre ramas de estribos. ¿Listo? Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? ¿Recuerdan cuál era el diámetro de la varilla que estábamos utilizando ¿cuál era el diámetro? ¿Recuerdan? ¿Qué número era? La número 6, ¿no? Sí. Sí, número 6 era la que utilizamos, ¿cierto? Sí, número 6. La número 6, aquí está bien. Entonces, sí es este. Vamos allá y le decimos que estamos utilizando las 5 octavos. Y es esta. No recuerdo qué era. Listo, muchachos. Bueno, entonces ahora vamos a calcular cuánto vale ese x y máximo. ¿Listo? Vamos a ir. X y vamos a colocarlo en dirección X, ¿cierto? Vamos a calcular esta separación. Entonces, esa separación va a ser igual a ¿cuánto? Ya habíamos calculado la separación entre barras, ¿sí o no? Miren, ya la habíamos calculado. Eso lo hicimos en la anterior clase. Aquí está. Más el diámetro de la barra, número 5, más el diámetro de la barra del estribo, ¿sí o no? Era, aquí se mal, ¿no? Aquí va el número 5, separación máxima no combinada, no era 5 octavos, era 6, ¿no? 3 cuartos, esta era la barra que estamos utilizando, ¿cierto? Ahora ayudarán, muchachos, que no esté haciendo cosas. Listo. Entonces, ahí nos da la separación que estamos buscando. Entonces, separación máxima confinada, centro a centro, se llama eso, ¿no? Separación máxima confinada, centro a centro. Ramas de estribos. Entre ramas de estribos. ¿Listo? Tenemos que hacer lo mismo en el otro sentido. Y también lo vamos a llamar así, pero aquí pongámosle así. Y aquí tenemos que cambiarle, ¿cierto? Simplemente es cambiarle ese. Y ahí nos da la separación que hay. ¿Y recuerdan cuál era el valor máximo que no debemos superar? ¿Cuál era el valor máximo? Sí, señora, muy bien. Aquí está. Esa separación no debe superar 350 milímetros. Entonces, llamémoslo que ese h sub x va a ser igual al máximo que estamos calculando. Control C, control V, y aquí, uy, aquí está mal.
¿Listo? Ahí está. Entonces, esa es la separación que estamos teniendo. Y esa HX, aquí vamos a poner un condicional y le vamos a decir que H sub X debe ser operadores menor o igual a 350 milímetros, que dice la norma, o 35 centímetros. Si nos dice que está bien, vamos a llamarlo aquí OK. Si no, no cumple. Si no cumple. ¿Qué hay que hacer si no cumple, muchachos? Cambiar el diámetro de barras. No, pues si no cumple es algo muy sencillo lo que tienes que hacer. Míralo. Si ese X se te está yendo ahí, ¿qué hay que hacer? ¿Le sepa al profesor? ¿Qué hay que hacer, muchachos? ¿Otra fila? Antes le darían manzanas, pero ahora se las tiran en la cabeza. ¿Qué hay que hacer? Tiene que cumplirte, no puedes. Yo he visto, esto lo he visto en obra. Cuando tú vas a mirar las columnas y tú miras la separación, aquí tienes tu columna, este es un corte vertical, aquí tienes el acero, y tú te das cuenta que esa separación y la separación de esas ramas es superior a 35 centímetros. Entonces hay que hacerla cumplir. Si tienes que meter otra rama, hay que hacerlo. Pero no puede ser superior a eso. Entonces es un espacio de 35 centímetros, un espacio muy grande. Eso es lo que hay que hacer. ¿Listo? Bueno, muchachos, vamos a seguir. Entonces ahí ya nos cumple. Ahora sí, vamos a la separación de estribos en la zona de confinamiento. ¿Listo? Ese lo llamamos 10.4. Fíjense ahí, esta parte es importante, pero es muy sencilla. Separación de estribos en la zona de confinamiento. Miren ustedes, muchachos. Entonces, ¿cuál es la que tenemos que cumplir? Recuerden que hemos calculado es esta, ¿no? Con esto calculamos esa separación, ¿cierto? A los que no vinieron temprano, no sé si les alcancé a decir, podemos cambiar, estábamos trabajando con el número 4 y lo puse con el número 3, mostrarles algo. Entonces, esa separación antes nos daba, con el número 4 nos daba de 66 centímetros, ahora lo bajamos, se bajó como a 35 centímetros, claro, porque es más pequeño. Entonces da esa separación. Entonces, ahora tenemos que comparar esta separación con lo que dice la norma. ¿Vale? Y la norma nos dice esto. Esto es lo que nos dice la norma. Entonces, a ver, vamos a ver. Vamos a ver si dice que. Vamos a ver si que. Ahí está. ¿Listo? Esto es lo que debemos calcular. Ahí está. Parece un tornillo. ¿Listo? Bueno, entonces, tenemos que calcular eso. Fíjense ustedes. Vamos a calcular esa separación y vamos a decirle que esa separación S1 llamémoslo S1 es igual, escogemos el mínimo entre B1 y B2. B1 y B2 son los lados de la columna, recuerden eso. Y a esto lo dividimos entre, la norma dice entre 4, ¿cierto? Es una de estas. No creo que no es 4.
Entonces, nos está dando 12.5. Miren, ahí ya nos está dando una separación máxima, que es de 12.5, que tiene que ser una de estas o una de estas. La mínima de esas, la más crítica, ¿cierto? Vamos a la otra. La otra tiene que ser 6 veces el diámetro de la barra longitudinal, que es esta. Entonces, llamémosle S2. Y S2 le decimos que es 6 por el diámetro de la barra longitudinal, que es esa. Y ahí tenemos ese otro. Y también hay que calcular una expresión. Yo creo que la expresión está en esta que está aquí. Esta es la expresión que debemos calcular. ¿Listo? Esta es la expresión que debemos calcular. Entonces, S3 es igual a 10 centímetros más 35 centímetros menos, ¿dónde está el HX? Aquí está HX, y a esto lo dividimos entre 3. Y a este le ponemos igual a este. Muy bien, muchachos. Entonces, de todos esos, hay que escoger el menor. Entonces, el S máximo que vamos a colocar, muchachos, ese máximo, según la norma, va a ser igual a el mínimo entre estos tres que hemos calculado. Control C, Control V, Control V, Control V y Control V2. Y vamos a ponerle 3. Y ya sabemos cuál es el máximo que le podemos colocar. 11.43. 11.43. Esa es la separación máxima que debemos colocar a la columna. Nuestra columna. En esta zona. Esta zona es la llamada zona de confinamiento, que lo vamos a calcular ahorita. En esta zona, lo máximo, la separación máxima que debemos colocar es a 11.43 centímetros. Entonces, ¿a qué separación la colocamos? ¿Cuál sería la más conveniente? 11. Pongámosle 10 centímetros. ¿Listo? 10 centímetros. Ahí queda. Esa es la separación de 10 centímetros. Y la de 33 arriba, esa, y la doble. Ya, ahorita te explico. Tranquila, ya vamos para allá, no te preocupes. Bueno, ahí hemos identificado esa separación. Ahorita vamos para allá. Ya hemos calculado la separación, bueno, pongámosle aquí, separación de una separación definitiva, pongámosle ahí. Esa sí ya la puedes, tú dices, me dio 11.43, la pongo en 10 centímetros. ¿Listo? Hagámosla en 10 centímetros. Vamos a ver otra cosa. Vamos a generar. Entonces, vamos a decirle que, bueno, separación, no la llamamos definitiva, sino, esta llamémosle suministrada. ¿Listo? Suministrada. Pero entonces, la S definitiva que vamos a suministrar va a ser igual a la mínima entre esta que vamos para allá y la que habíamos calculado, que es esta que tenemos acá. ¿Listo? En otras palabras, nos quedó eso.
¿Listo, Daniela? Hay que colocarla, es esa. Esa es la que se tiene que colocar. Ahí estamos. Entonces, estamos comparando, muchachos. Estamos comparando la separación que nos da entre esas dos circunstancias que tenemos aquí, entre lo que queríamos por la demanda sísmica y lo que nos está resultando según la normativa, el confinamiento de la normativa. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta más? No, era muy sencillo. ¿Se escoge? Nada más que. Bueno, vamos acá a la longitud de confinamiento. Este lo hemos llamado 15. Este de acá lo vamos a llamar 10.6, que es la longitud de confinamiento. ¿Listo? Vamos a la longitud de confinamiento. La longitud de confinamiento también la tenemos aquí, ¿cierto? Aquí está, muchachos. Entonces, la primera, llamémosla L sub O1, ¿listo? Dice que va a ser igual a ¿qué? A la mayor entre B y H. O sea, a la máxima nosotros la llamamos B1 y B sub 2. ¿Listo? Perdón. Aquí. Entonces, lo mínimo que tiene que tener esa, según esa condición es distancia de 14 metros. O la luz libre entre 6. ¿Cuánto era la luz libre? Luz libre, muchachos, ¿cuánto era? ¿Cómo lo llamamos? Ahí sí ya no me acuerdo. Luz libre, luz libre, luz libre. Ven acá, altura libre. L es metros. ¿Listo? El es un N dividido entre 6, ¿no? Es este. Vamos allá y nos da otra vez 50 centímetros. ¿Listo? Y llamémosla a otra que es de 45 centímetros, que es la normativa. La norma te dice 45 centímetros. Entonces, sencillo, tenemos que escoger la máxima de esto. L sub O, que es la longitud de confinamiento, va a ser la máxima entre esas que están aquí. Control C, Control B, Control B, Control B. Esta llamémosla 2, perdón, esta llamémosla 3. Esta llamémosla 2. ¿Listo, muchachos? Y igual. Ahí entonces tiene usted su longitud de confinamiento. Entonces, esta zona, muchachos, nos vale 50 centímetros. Esta zona es una zona, como ya les habíamos dicho, una zona de protección, porque aquí se forman las rótulas plásticas. Como es una zona de protección, la separación es de 10 centímetros. Nos había dado 11.43, pero la dejamos en 10 centímetros. Esa zona es una zona importante. Así que, ingeniero, ¿puedo mandar un tubo por aquí? No. No, es que, ingeniero, tengo que mandar un tubito por aquí nomás, ahí no hago mucho daño. Una zona de protección, ahí es donde se forman las rótulas plásticas. No se puede hacer. Lo mismo que en las vigas. En las vigas no se debe hacer. ¿No? A mí me ha pasado muchas veces y he tenido que tratar de explicarle a los arquitectos, pero como esa no es su área, pues ellos quieren mandar tubos por aquí. No, no se puede. ¿Por qué? Porque esta zona, recuerden que les había dicho, los H es una zona de protección, no se puede. No se debe. No se debe hacer. Usted ahí está dañando la estructura. Estas zonas son zonas protegidas porque ahí se forman las rótulas plásticas. O sea que digamos, después de 2H sí se podría hacer eso, sí se podría meter. Pues yo creo que lo ideal sería no intentar no hacerlo. No lo hagas. Pero estas zonas son de protección especial. Claro. No se deben hacer. No se debe hacer eso. Cortar los elementos estructurales es ilógico. Es terrible. Recuerden que tenemos
tenemos una sección y esa sección trabaja una zona compresión y otra zona tracción. Y si tú le quitas, si le metes un tubo, donde quiera que le metes estás quitando el B por H, ¿no? Y ese es el que se utiliza para determinar la zona de compresión que se presenta, la zona de tracción, es por eso. Entonces, ustedes ahí debilitan el elemento estructural. Así que no se puede. Así se para de cabeza, y menos en esas zonas. Claro, no, yo lo digo es porque por lo general los maestros No, siempre pues es que lo los hacen. maestros, con todo respeto, es ingeniero, si no puedes, no pasa nada. No se dejen mandar a los maestros, ¿no? Con todo respeto, son maestros, pero ustedes no saben. Saben es hacer la mano de obra, pero la razón de por qué no lo saben. Así que ustedes que están siendo preparados, ya lo saben. Bueno, ahora sí, vamos a mirar lo que les estaba diciendo. En los 10.7. Señor. 10.7. Sí, 10.7. Revisión de confinamiento. ¿Listo? Esa revisión de confinamiento es hacer prácticamente esta revisión. Lo que les estaba diciendo. Hay que revisar. Esto es lo que vamos a revisar. Entonces, ya hay unas expresiones que nosotros debemos cumplir según unas condiciones. Y las condiciones son que si ustedes leen el artículo, toca leerlo, porque aquí no lo he copiado, en C21.7 les va a decir unas condiciones que se deben cumplir para revisión de confinamiento. Miren toda la vuelta que toca hacer, muchachos. Es completamente, esto lo hacen software. Ah, no, este no lo hacen software. Perdón. Esto que estamos haciendo, este chequeo, no te lo hacen software. Tienes que hacerlo tú por aparte, hermano. Haces cuadritos de Excel y eso. Si no te lo hace, este no te lo hace. Ya corrigido. Entonces, fíjense. ¿Cuáles son las dos condiciones? Las dos condiciones es que la carga axial, nosotros la llamamos P1 o P1. P1. Yo creo que lo llamamos así. A ver. No. Yo creo que lo llamamos entonces. P1, creo que. P1. A ver. Tonelada fuerzómetros que la pusimos en que era de 100. Y llamémosla la otra, digamos la otra, que era de 130. ¿Listo? La más crítica. Entonces vamos a ver. Aquí le decimos A sub G, ya lo hemos calculado, ¿cierto? ¿Lo hemos calculado? Sí. Listo. A sub G. Entonces, la norma te dice lo siguiente. Te dice lo siguiente. Te dice, vamos a hacer un R. Te dice 0.3 por A sub G por F' sub C es igual a la fuerza 210. Entonces, aquí hay un condicional. Este está en la norma, ¿no? No lo he copiado, pero está en la norma. Entonces, le decimos si P sub U es menor o igual a R, pongámosle que sí cumple el requisito. Ok. Y si no, pongámosle no. Es que la norma aquí en este, precisamente en este artículo, perdón, vamos a sacar, te dice que para calcular el refuerzo por confinamiento en columnas, ahí te lo dice, te dice que si la carga axial es menor al 30% del área bruta de la sección de la columna multiplicada por F' sub C, y si también F' sub C es menor a 70 megapascales, debes utilizar estas dos expresiones para calcular
el área de la sección transversal del refuerzo confinado. Y esa área de refuerzo de sección confinada tiene que ser mayor a la que tú le estás colocando. ¿Listo? Vamos allá. Traducido es esto. Entonces, una condición es esa y la otra condición es esta. Si el f' sub c es menor o igual a, perdón, operadores, ese sí es menor o igual, sí, menor o igual a 70 megapascales, póngale, ok, o si no, lo cumple. Tiene que cumplirte las dos ecuaciones, estas dos condiciones, para que, aquí es megapascales, para que tú puedas identificar o realizar esas dos ecuaciones. Esas dos ecuaciones son las que vamos a colocarlas por acá. Estas son las dos ecuaciones. Estas son las dos ecuaciones que tenemos que verificar. Y escogemos la más crítica de ellas. Pongámoslas aquí. Entonces, ACH1 va a ser igual a 0. No, perdón, nos falta una condición más. Una condición más que debemos escoger. La S. ¿Qué va a ser igual a la S? O sea, esta S que nosotros tenemos. ¿Cuál de ellas va a ser? ¿Cuánto es que la dejamos? S es igual a 10 centímetros. 10 centímetros. Ahí está, ahí está. 10 centímetros. Ahí para que quede definido. ¿Listo? Entonces, CH1 va a ser igual a 0.3 multiplicado, estoy bien, multiplicado por S por la sección confinada B sub C 1. B sub C 1 lo llamamos, o B sub C 1, así lo llamamos, ¿cierto? B sub C 1 por F' sub C, perdón, por F' sub C y este dividido entre F sub Y, ¿cierto? ¿Y qué más nos hace falta? Y aquí es donde vamos a multiplicar por A sub G, lo llamamos A sub G, ¿no? Y lo dividimos entre, aquí es donde entra ese AC confinado. ¿Dónde está? ¿Dónde lo calculamos? Aquí. Aquí es donde entra. Y aquí le colocamos menos 1. Miren ustedes entonces. 3.9972. Eso es lo que nosotros debemos cumplir normativamente, muchachos. Y ahora vamos a la otra expresión que es A sub H2. Y esta es toda esta expresión que está aquí. 0.09 multiplicar por S por B sub C 1 por F' sub C dividido entre F sub Y. Y aquí algo nos está dando mal, es porque esta es y esta que nos está dando acá. Listo, muchachos. Ahí ya tenemos las dos condiciones que debemos cumplir, ¿cierto? Esas son las dos condiciones que se deben cumplir. Bueno, pero, aquí tenemos que escoger, aquí. A sub H vamos a decirle que va a ser igual a la máxima entre estas dos condiciones. Control C y control V. Y venga y
Listo, muchachos, ese es. Ahora sí, vamos aquí. Ya tenemos lo que debemos cumplir. ¿Se dan cuenta cuántas cosas que hay que hacer? Y aquí vamos, acero de confinamiento colocado. ¿Todo el mundo llevamos? 17, ahora sí es 18. 10.8. Acero de confinamiento colocado. ¿Listo? Acero de confinamiento colocado. Entonces, ¿cuánto? Ese lo calculamos ya, creo, ¿no? ¿Recuerdan ustedes lo que estábamos calculando? ¿O no lo calculamos? ¿Quién lo recuerda? Sí, sí se lo calculo. Busquémoslo. ¿Será que era este? No. Pues, Acero transversal que le estábamos colocando. Sí, no es este, ¿no? Así es. Claro, mira, es este. A sub bx y A sub by, ya lo llamamos así. ¿Cierto? 285. Entonces, A sub b x. ¿Cumplimos o no cumplimos? ¿Cumplimos o no cumplimos? Alejandra, ¿hemos cumplido o no hemos cumplido? Sí. No, porque el máximo es. Piénsenlo. Máximo, sí. Piénsenlo. Desde el máximo es 3.9. Juan Camilo, Ah, no. ahora sí estás prestando atención. Más o menos, porque no, más o menos. ¿Qué hay que hacer? ¿Cumplimos o no cumplimos? Esperen un minuto. Supongo que tenemos que comprar no, no, porque ahí ya te elige el máximo que es Por el 3.97. mínimo. Y tiene que ser esa área, supongo yo. Y luego tenemos cada 285, creo yo. ¿El de acá abajo? Pero no significa que sea el máximo, el valor máximo. El máximo entre la H y el H. ¿Quién no es un Y? Entonces, ¿qué quiere decir? El A es un Y, ¿qué diferencia con Y? Es que de eso se escoge el máximo, que es 2.85. Creo. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. ¿Y cuánto Y? Creo que lo más es que no me acuerdo. ¿Cómo tomamos el proyecto? ¿Cómo? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Cumplimos? Sí. No. No, Daniela. porque es 3.97. No, No, porque miren, claro. esto es lo que dice la normativa. Mínimo. Esto es lo mínimo que tienes que colocar. Y tú le estás colocando esto. Ujú. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿De dónde viene ese 285? Ese no es el área. Vamos a ver de dónde viene. El área de confinamiento en X. ¿Pero de dónde viene? Esa Esa es la varilla. por el número El diámetro de la varilla, ¿pero de quién? del estribo, ¿no? Del estribo. Ajá. ¿Hemos cumplido? No, Número 4. Ingeniero, ¿qué hay que hacer? número 4. No quiero meter el número 4. Más ramas. Más ramas. Y cambiar la disposición del acero. Entonces ya no tienes que meterle cuatro varillas aquí como lo hemos colocado. Porque es que meter estribo número 4 es bravo.
¿Cierto? Claro, Pero entonces claro. ya, ¿qué tienes que hacer? Pues ya no meterle 4, sino que te tocaría meterle otra más, una 5, y aquí colocarle otras 5 y cambiar el diámetro de las varillas, no a número 6, sino a número 4. ¿Sí lo entiendes? A ver, ¿cómo? A ver, teníamos número 6, Ajá. ¿cierto? Número 6. Y teníamos 4 número 6. Ujú. Pero como ya no nos está chequeando el combinamiento, hay que meterle o hay que colocar más filas de acero y cambiar de número 6 a número 5. Y chequear todo de nuevo. Y si, digamos, el de acero requerido se me sobrepasa mucho y ahí cambiando de número. Si el acero, no, este que está aquí, recuerda que la cuantía mínima debe ser entre 1 y 4%. Siempre va cerca a este lado. Puede ser 1,2, puede ser 1,3, puede ser 1,4. Ya vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Sí, pero o sea, constructivamente sí, pero digamos económicamente al aumentarle otra no sería más costo. O sea, mucho más. Pero es que la están mandando del número 6 Al número 5. al número 5. También Pero o sea, no reducir. varía mucho y Pero Tienes que ver. yo creo que puede hasta reducir, tal vez. O hasta poder reducir. Es un chequeo. Pero si no existiera el computador, yo no quiero ser ingeniero. ¿Listo? Bueno, entonces por esa razón, como no me cumplió, ustedes se están dando cuenta que no me cumplió, y no quiero cambiar todo, ¿qué es que me toca hacer aquí? Cambiar el diámetro de la barra. Caramba. Entonces esta es de medio. ¿Sí entendiste, Daniela, ahí entonces? ¿Sí? ¿Estás segura? Si no, no te preocupes, te lo vuelvo a explicar. ¿Listo? Entonces, por eso es que yo le puse, yo lo tenía con esa intención. ¿Listo? Para que ustedes lo miren. Miren, entonces acá me toca cambiar el número 4. Y cuando me da el número 4, pues hombre, me cambia a 5.067. ¿Cumplí ahora? Sí, de sobra. Ahora sí cumplí. Y eso, muchachos, lo estoy haciendo en un solo lado porque toca hacerlo para el otro lado. Esa ya es tarea para el proyecto. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, le digo aquí, si A sub X con un operador es mayor o igual a este que le estoy colocando acá, control C, control V, le digo, ok, si no de lo contrario, no cumple. Aquí. ¿Listo? Interesante, ¿no? Miren, es un proceso bien largo. Por eso es que les decía que el requisito de el diseño para columnas es bastante fuerte. Les cuento una cosa, hemos terminado columnas. Me falta una cosa, ¿no? Claro que me falta una cosa, muchachos. Una cosita falta. ¿Cierto? Una cosita. Me falta la separación aquí, ¿no? Esa separación, ¿no? Esa separación. Pongámosla. ¿Dónde? Metámosla aquí, ¿no? Metámosla aquí. Esta, llamémosla separación en el centro de la columna. Esa es muy sencilla. ¿Qué nos dice la imagen? La imagen nos dice que esa separación es esta que está aquí. Miren. Esta que está aquí.
la zona central, perdón, en la zona central 1 va a ser igual a 6 veces por el diámetro de la barra. ¿Cómo lo llamamos? Así es cuando lo que hemos hecho. Y la 2 es 15 centímetros. Y la C sub S central definitiva es igual a la mínima entre estas dos. Entre estas dos. ¿Listo? ¿En cuánto la dejamos, muchachos? Porque ahí, con la definitiva no, sino requerida. ¿No? Y la son C sub C suministrada va a ser igual a ¿cuánto? ¿A cuánto la dejamos? 10 centímetros, ¿no? Entonces, ya nos hemos dado cuenta que todo vale. ¿Listo? Sencillo, ¿no? Ahí cuando usted nos dijo que eso era para un solo lado, no entendí cómo así para un solo lado. Claro que es para un solo lado. Porque mira que la expresión que estás aplicándola aquí, mírala aquí. Ah, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, mira, mira. Fíjate, estás tomando de un solo lado. Ahora tienes que tomar, este es B sub C1. Ahora sí tienes que tomar y revisar por el otro lado. ya. Y ahí sí sería, ¿Y chequear? ahí sería chequear con B sub Y. Si no. Ah, ya. Entonces es un proceso re largo. Bienvenidos, muchachos. Así es esto. ¿Listo? Hasta ahí ya está. ¿Les cuento una cosa? Primera vez Terminamos columnas. que se le hacen esto. ¡Cortas! Hemos terminado columnas cortas. ¿Qué nos hace falta? Esbeltas. ¿Las qué? Esbeltes. No, todavía no se me vayan allá. Ingeniero, ¿qué pasa en esta zona? Uy. Una zona bastante delicada. Los nudos. Esta zona es bastante delicada. Si esta parte no se chequea lo que se llama corte en la punta, cuando viene un sismo, si esto se te desbarata, se colapsa, hasta ahí Adiós. llegaste. Así que hay que chequear el corte en la punta. Vamos allá, muchachos. Vamos allá. Fíjense entonces lo que pasa. Bienvenidos al corte en la punta. Revisión de corte en la punta. Entonces hay un requisito que hay que cumplir, que es este que está acá. Noten lo que dice ahí, muchachos. El H debe ser mayor o igual a 20 veces el diámetro de la barra longitudinal máximo para concretos de peso normal. Entonces, fíjense en lo que pasa. Revisión de corte en la punta. Dice, donde el refuerzo longitudinal de una viga atraviese el nodo de la viga, estamos hablando de esto, estamos hablando de este refuerzo longitudinal que atraviesa el nodo de la junta, ¿cierto? Estamos hablando de eso. Para concretos de peso normal, la dimensión de la columna paralelo al refuerzo de la viga no debe ser mayor que 20 veces D. O sea, miren ahora lo que tengo que chequear. Ese tiene que ser mayor o igual a 20 veces el diámetro de D. Ahí está. ¿Sí lo miran? Tiene que cumplir ese requisito. La altura H del nodo, y vamos a esta grafiquita, la altura H del nodo que va a ser, si uno la mira en 3D, va a ser hacia allá, ¿cierto? Esta altura H también debe cumplir un requisito. ¿Listo? Este requisito es, como ustedes lo pueden ver,
diagrama que vamos a mirar en pantalla acá es este. Debe ser el 50% el H de la viga, este que está aquí, el H de la viga, que genera, o dice que la altura H del nodo no debe ser menor que la mitad de la altura de cualquiera de las vigas que lleguen a él. ¿Listo? Que genere cortante en dicho nodo y que sea parte del sistema resistente a sitio. Entonces ese es el que vamos a ver. Fíjense ahora lo que pasa. Para determinar la demanda por corte en el nodo es necesario definir los momentos máximos, otra vez, momentos máximos O sí, probables de vigas y columnas que concurren al mismo. Tomando en cuenta, noten otra vez, Cero real. cero real. A cero real. Ujú. Es el acero real. Y entonces hay que hacer un proceso de diseño, revisar qué tipo de acero vamos a colocar a la viga, y con este acero real calculamos el cortante en la viga. Es un proceso. Así que el software te va a botar, este es mi acero, y con ese acero tú haces la combinación de qué barras vas a colocar, y con esas barras que vas a colocar, revisas el cortante en la punta. Es así. Fíjense. Entonces, aquí tenemos nuestro nodo, aquí tenemos nuestro momento probable de la columna superior, momento probable de la columna inferior, momento probable de la viga 1, momento probable de la viga 2, y podemos, o tenemos estas, o tenemos, ya tenemos estos cortantes, ¿no? Porque esos cortantes vienen del cortante de diseño, que ya lo hemos calculado. Ese ya lo calculamos. Hicimos todo un proceso para saber cuál es el cortante que debemos colocar. Entonces miren lo que dice. El momento probable 1 y el momento probable 2 representan los momentos de resistencia probable a flexión de las vigas que llegan al nodo, evaluados en la cara del mismo. Se deben considerar los aceros a tracción, incluyendo un factor de sobreresistencia de 1.25. Otra vez. Y momentos probables en las columnas representan los momentos de resistencia máxima probable a flexión de la columna que llega al nodo, evaluados en la cara del mismo. Y aquí te dice representan el corte máximo probable en las vigas, tanto el B1 como el B2 y el otro representan el corte máximo probable en la columna. Todo eso lo tenemos que tener. Por equilibrio se obtienen las fuerzas de compresión y tracción. Fíjense ustedes, este diagrama sí lo conocen ustedes. Sí, claro. Muy conocido. Ese sí lo conocemos. Entonces, fíjense que tenemos la compresión en la zona, la resultante de compresión en la zona de compresiones de nuestra sección. Juan Camilo, ¿a cuánto es ese C? ¿Cómo se calcula ese C? ¿Cómo se calcula ese C? Nos llamamos. Claro, pues como lo calcular. Les dirán. Estás viendo Ahora cómo sí, vamos a hacer. hijo. ¿Cómo se calcula ese C? 0.85 prima C por B suave. ¿Cómo se calcula este C? 0.85. Diego. Sí, no, 0.85 por F prima C por B. A 0.85 por A por B. Ah. ¿Y este T? Es igual a ese Ah, profe Y. Y dice que tenemos que tener en cuenta el Alfa. coeficiente de sobre resistencia, igual a 1.25. Entonces, ya ven ustedes de dónde sale el asunto. Entonces, fíjense ustedes, muchachos, lo que tenemos que hacer es desglosar uno a uno. Desglosar uno a uno en el nombre. Fíjense ustedes. Entonces, ¿a qué va a ser igual, por ejemplo, este? 1.25 por A sub 0 F1 Fy. Pero aquí hay algo fácil. Como T1 y C están en equilibrio, recuerden que estas dos están en equilibrio. Si tú calculas el uno, ya calculas El otro. el otro. Así de sencillo. ¿Sí?
¿cierto? No es complejo. ¿Por qué sale en equilibrio? Sí, señora. ¿Por qué? Ah, ¿Por qué sale en equilibrio? eso tiene que estar en equilibrio. Por el balanceado. Tiene que estar en equilibrio, Balanceado. ¿cierto? Ujú. Uno diseña para que eso esté en equilibrio. Eso tiene que estar en equilibrio. Eso es de viga, ¿no? Sí. Bueno, muchachos. ¿Listo? Fíjense. Demanda por corte. Haciendo una sumatoria de fuerzas en dirección horizontal se obtiene la demanda por corte que ocurre en el nodo. Entonces le van a presentar dos casos, caso antihorario y caso horario. Fíjense ustedes, vamos para el caso antihorario, ¿cierto? Para el caso antihorario entonces vamos a calcular el cortante. Este cortante va a ser, vamos a calcular este cortante que está aquí, ¿listo? Este cortante que ustedes ven aquí. Para calcular ese cortante tenemos que simplemente coger la resultante de compresión C2 más T1 menos el corte sísmico, que ya lo tenemos, que se salió, como lo mostré en la clase anterior, el software haciendo el análisis estructural, te bota el eso, ¿no? Y haces un proceso y identificas cuál es el cortante, ¿cierto? Esto ya lo miramos en la clase anterior, mirando momentos probables, ¿cierto? Todo eso lo hicimos en las clases anteriores. Entonces, de ahí identificas ese cortante y con ese cortante calculas WJA, ¿cierto? Y lo mismo haces para el cortante de la parte inferior. C1 más T2 menos el cortante, queda así. Y lo mismo haces en el otro lado, en el sentido horario. Una vez calculas eso, tienes que identificar lo siguiente. Esta es resistencia por corte. La resistencia por corte del nudo, o sea, lo que aporta, el cortante que aporta el nudo, va a depender de si esta está confinada por los 4 lados, por los 3 lados o, por los dos, o solo por los lados. Entonces te dice, depende de la condición de confinamiento del nodo debido a la relación entre el ancho de la viga y de la columna. Se considera una cara confinada en el nodo cuando el ancho de la viga cubre al menos el 75% del ancho de la columna. Imagínense ese otro requisito. Entonces, muchachos, cuando ustedes vayan a la obra y miren que hay una columna así de grandota y que aquí llega una viguita así, de pequeñita, perdón, y así de pequeñita, tengan cuidado, porque puede ser que el cortante de la punta no esté chequeando. Y yo no sé, pero este es un requisito importantísimo. Pero hay muchas unidades de cálculo 8. Yo siempre solicito eso. Cuando me toca revisar, ¿dónde está el corte de la punta? Y ahí es donde se desespera. Le dicen, claro, si no te chequea esto, si no te chequea el corte de la punta, te van a cambiar todo el diseño. Te van a cambiar todo el diseño, porque tienes que cambiar vigas. Y si cambias vigas, cambias secciones, Todo. eso es nuevo, dice. Así es, muchachos. Así se está hablando. Andresillo. Ahí, o sea, eso solo cuando son columna, vigas metálicas, eso no se chequea, ¿no? ¿Cuándo son qué? Vigas metálicas. O sea, cuando llegan a vigas metálicas se la toca. Te metiste en un área muy bonita. No. Pero cuando eso toca. Es otro proceso muy diferente, pero también se chequea, también se chequea, también se chequea eso. Eso es apasionante, esa es muy apasionante, pero también se debe chequear. Todo. También se calculan los momentos probables. En estructuras metálicas, muchachos, en estructuras metálicas, la parte más importante que hay es esta. Una de las partes más importantes que hay es esta. Esta parte. Y esta parte. Porque ahí es donde se acopla. A esa zona se acopla. Es más, esa materia debería o se debe llamar no diseño de estructuras metálicas, sino diseño
de juntas y estructuras metálicas. Esta es la parte más crítica, la parte más delicada que hay en estructuras metálicas. Es lo más delicado. Tienes que diseñar muy bien esta parte. Y aquí en estas zonas eso se llama, ¿cómo se llama el nombre? Estas son juntas precalificadas. Precalificadas, o sea, ya hay un diseño que ha sido probado en laboratorio y ha sido probado por las normas para que se utilice ese tipo de juntas. Eso es muy delicado. Es muy chévere. ¿Ustedes vieron las estructuras metálicas? No, selectiva. Selectiva. ¿Electiva? Deberían pedirla, es muy chévere. Muchachos, pero es que yo no sé qué alcance tenga el pregrado en estructuras metálicas. No sé qué alcance tenga. Porque una cosa es diseñar elementicos a los esfuerzos, a torsión, a momento, a cortante. Eso creo que te enseñan es el pregrado. Lo otro ya es yo creo que en la especialización sí creo que la dan. Debe ser que sí, seguramente. Yo no sé quién la irá a dar, pero esa es una materia de pregrado. Deberían ser dos, ¿no? Porque una cosa es diseñar los elementos y otra cosa completamente diferente es diseñar toda la estructura. Especialmente, eso se llama diseño de conexiones precalificadas. Ese es el término. Ya se me volvió la mente. Es muy chévere. Lastimosamente, aquí en Colombia, el principal factor que ha atrasado el desarrollo de edificios de estructuras metálicas es la mano de obra. Porque tiene que ser, esa sí ya no puede ser el maestro. Tiene que ser una mano de obra calificada y entrenada y certificada. Certificada para hacer eso. Entonces, eso es lo que ha retrasado enormemente el que se haga edificios en estructuras metálicas. Bueno, muchas ciudades ya han avanzado, pero por ejemplo, no ha avanzado como debería, por esa razón. Bueno, muchachos, listo. Bueno, cuando tú te das cuenta, por ejemplo, que realmente el nodo está confinado por las cuatro caras, entonces puedes decir que el cortante del nodo se debe calcular mediante esta expresión. Cuando está confinado por tres caras o en dos caras opuestas, es esta otra expresión. Y cuando hay otros casos, esta otra expresión. Y des en cuenta que depende de esta A sub J. A sub J es el área del nodo, o el área de la junta. Estas son las otras expresiones que se utilizan para lo que nosotros conocemos como el sistema MKS. Y aquí debemos chequear entonces que el cortante en la junta sea menor a lo que aporta sólido el concreto. ¿Listo? Eso es lo que debemos chequear. Entonces, vamos allá. El factor de seguridad es del 85%. Eso es lo que dice la norma. Entonces, fíjense, muchachos. Aquí tenemos la imagen. Aquí dice área efectiva. Área efectiva del nodo. Voy a tratar de adelantar. Área efectiva del nodo. Entonces, ¿cuánto es el área efectiva del nodo? Área efectiva del nodo. Debemos encontrar entonces el ancho efectivo del nudo, que es este, multiplicar por la profundidad del nudo, que es este otro de acá. Para encontrar el ancho efectivo del nudo hay que identificar estas dos expresiones y tomamos el más crítico de este. Y por el otro lado, también debemos identificar entonces cuál es la profundidad H en el plano de refuerzo. Fíjese, entonces, se refiere al área efectiva de confinamiento del nodo. O sea, este A sub J. Área efectiva de confinamiento. Se calcula como el producto de la profundidad del nodo por el ancho efectivo. Normalito. La profundidad del nodo es la altura H de la sección de la columna. En este caso, H. Este H. El ancho efectivo es el ancho total de la columna, excepto cuando la viga llega a una columna más ancha, en cuyo caso será el menor valor entre B mínimo más H, que es este de acá, y
B mínimo más 2X, que tiene que ser siempre menor o igual, menor que el B de la columna. Entonces, es eso lo que vamos a hacer. La disposición separación mínima y acero mínimo del nodo debe cumplir, esta es otra. La disposición separación mínima y acero mínimo en el nodo debe cumplir con los mismos requerimientos exigidos para las columnas especiales de pórticos resistentes a momento. Esto es el mismo acero transversal utilizado en la columna de la longitud de confinamiento. O sea, en otras palabras, que esta zona, esta separación también se debe aplicar. ¿Listo? Debe cumplir lo mismo. Bueno, ahora sí, barras de atracción con gancho estándar. Para diámetros de 10 milímetros a 36 milímetros, se calcula con la siguiente expresión. Y ahí está. Esto sí ya ustedes lo saben, ¿cierto? Esto ya lo miraron en concreto formado 1, ¿cierto? Y bueno, el gancho debe medir 8 veces el diámetro de la barra. No, así es. Debe ser al menos igual al mayor valor entre 8 dB y 150 milímetros. Bueno, muchachos, hemos terminado. Columnas cortas. ¿Listo? Vamos a desarrollarlo. ¿Cómo es esto? Entonces esto. Vamos a desarrollarlo. Dije, qué pena. ¿Y las diapositivas, esas sí nos las puede pasar? ¿Las qué? Las diapositivas. Sí, las diapositivas sí. Las diapositivas sí, ya las paso, eso. Claro que sí. Ese Por también. supuesto. Pero el otro no, porque Juan Camilo, ¿y dónde está? Se ponen a mirar otras cosas y nomás en caso y después. Bueno. Y ya están viciosos. Pues. Yo le doy una manzana. No te entendí. ¿Cómo? Eso es un, ¿no? Los ganchos. No. Al anterior. Estos Eso son, ahí. Ahí dice área definitiva, área del nodo. Entonces, ¿qué ¿Es pasaría? de la columna o la parte interna Entonces, que dice? La longitud de desarrollo. Sí. Sí. Ya. Eso es que no entiendo. Ahí está la vista clara. Esto Este viene desde la. lo explicaba bien bacán. Sí. Sino que es una perspectiva, no es de la viga. Es en el laboratorio de plantas. Y ya podemos. Un poquito más grandecita, ¿cierto? Ahora lo paso que lo. ¿Listo? Bueno, muchachos, vamos allá. Se los aseguro que ya terminamos. Más sencillo. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver. Momentos máximos probables de vigas en sentido antihorario. Anti. Bueno, vamos a traer una imagen que nos ayude. ¿Lo viste? Una imagen que nos ayude. Pues más o menos. Puede ser. O sea, un referente de un televisor así grande. Aplaudan. ¿Quién se graduó? Entonces, recuerden que ya teníamos estos aceros, ¿no? Vamos a buscar los dónde que están. ¿Dónde es que están? Yo creo que este es de acá, estos, ¿no? Acero superior de la viga, este que está aquí y este que está acá. Estos son los que necesitamos. Antihorario. ¿Listo?
que necesitamos, muchachos. Bueno, entonces, vamos a ver. T sub 2, o sea, este que está aquí, T sub 2, va a ser igual a, recuerden que debemos utilizar el coeficiente de sobreresistencia por endurecimiento del acero, por eso colocamos aquí. S multiplicar por F sub Y multiplicar por el acero superior o acero superior de la viga 1, ¿cierto? A ver, espérenme, estoy haciendo algo mal. No, sí, aquí está mal. Este es el que vamos a calcular primero, es este. Es 1. Es 1 es este, ¿cierto? 1.25 a sub S F sub Y. Entonces, acero superior de la viga es este que está aquí, el que tengo que utilizar. Y aquí nos da tonelada nos dio 100. Ahora tenemos que calcular C. O sea, estamos calculando, muchachos, es este y este, ¿no? C sub 2. C sub 2. Y ese C sub 2 va a ser igual. ¿A qué es igual ese C sub 2? Juan Camilo. T2. T1. ¿Será que es igual a eso que estoy colocando allí? No es a T sub 2. T sub 2. ¿No? ¿Será que es igual a eso, muchachos? ¿Ustedes qué opinan? ¿No sé el otro acero? ¿Solo hay un acero? Debe ser el inferior. ¿Será que sí es igual a eso? Sí. ¿C sub 2? O sea, Sí, este. claro. Ahí Sí, sí. ¿no? Porque por equilibrio tiene que ser igual, ¿no? Y este es 1.25 a S2 por F sub Y, ¿cierto? ¿Listo? Bueno, entonces, ¿recuerdan cuánto es el flotante de la columna? ¿Cómo lo llamamos? Ese ya lo teníamos, ¿cierto? Yo creo que era el de, si mi memoria no es infiel, lo llamamos así, ¿cierto? Ya lo teníamos calculado en la parte superior, ¿cierto? Ese ya lo habíamos calculado, les mostré de dónde salía y por qué era ese el definitivo, ¿cierto? Eso lo miramos en las clases anteriores. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué podemos calcular? Ahora sí podemos calcular el B sub J, ahora sí ya podemos calcular el B sub J del nodo, ¿no? ¿A qué va a ser igual ese B sub J del nodo para el caso? Para el caso A. Nodo B sub J, caso es igual a ¿qué? Recuerden que eso tiene que estar en equilibrio, entonces, como que es una simple sumatoria, ¿no? ¿Más? O, no, aquí es más o menos. Menos. ¿Recuerdan las Relación expresiones? igual. Miren, recuerda que era menos, ¿no? Porque simplemente es un equilibrio. ¿Listo? La fuerza sísmica va para un lado, entonces tiene que estar en equilibrio. Bueno, ahí lo hemos calculado. Ahora sí nos falta el del otro lado, ¿no? El caso B. Nos falta en el caso Ctrl C. Vamos aquí, calculamos el del caso B. Y en el del caso B es que tenemos, el caso B es en sentido horario, ¿cierto? Y
11:41, 19:16. Muy bien. Muchachos, con este y con este es el último que hablo de marcar, porque con esto yo creo que mi objetivo de hacerlo en marcar era para que ustedes aprendan, se familiaricen con. Falta muchísimo, ¿no? Ustedes pueden programar, pero se pueden dar cuenta que es muy útil este software. ¿Listo? Pero ese era el objetivo, ayudarlos en su manejo para que, pues, si gusten, lo pueden hacer aquí. Listo, entonces vamos aquí, vamos acá, vamos acá. ¿Listo? Entonces este se va a llamar T sub 2. Y este va a ser acero superior de la viga 2, ¿cierto? Y este va a ser C sub 1. Y va a ser acero inferior de la viga 1, en el otro sentido. Y ya. Listo, muchachos. Hemos llegado. Entonces ahora vamos a decirle que W sub J, aquí tiene que ser igual al máximo de esos dos, ¿no? Aquí pongamos este si me falta, este si no caso, B. Ay, perdón, de aquí es C sub 2, C sub 1 y ahí hemos llegado, ¿cierto? Entonces miren aquí. Y este es entonces la demanda que está aportando el concreto. Bueno, y en nuestro caso, muchachos, en nuestro caso, ¿qué estamos haciendo? En nuestro caso, tenemos, esta es nuestra viga, ¿sí? Esta es nuestra columna en planta, y aquí tenemos, solo en dos sentidos tenemos, ¿no? Solo en dos sentidos tenemos acero, digo, vigas, perdón, ¿cierto? Solo en esos dos sentidos tenemos. Vista en planta. Cumplen el requisito que les mencionaba del 75% de la columna. ¿Recuerdan cuánto es los anchos de las vigas? 50 por 50, ¿no? 50 creo que era. De las vigas. Las vigas. No, no me acuerdo. Miren acá. 40. 40. 40. ¿La columna cuánto es que mide? 50 por 50. 50 por 50, ¿no? Entonces, ¿cumple o no cumple? Sí, claro. 75. Sí. El 75% de 50. ¿Cuánto? Y entonces, ¿listo? Bueno, entonces, aquí está. ¿Cómo se lo llamamos? ¿B? ¿B sub qué? ¿Sub W? ¿Era? Y si no cumple. Ah, no. Volver a hacer todo. Volver a hacer todo. Perdón. Pregunten. No, Sí, ¿cómo lo llamamos? Al de las vigas. Rediseñó todo. Claro, ahí te explico eso de no. Ah, B de vigas. Perdón. B de vigas. Mírenlo aquí. B de vigas. Y el requisito que nos estaba diciendo es que se los vuelvo a indicar. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Se me perdió, aquí no lo identifica. Aquí, 75% del ancho de las columnas. Entonces, B de vigas.
división es igual a 0.75 el 75% del ancho de las columnas. El ancho de la columna lo llamamos B sub C 1. ¿Sí fue que lo llamamos? Sí. No, B sub C, B1. Entonces ahí vemos claramente que cumple. ¿Listo? Entonces, si B de vigas control C es mayor que control C control B, ¿ok? Si no, perdón. Ay. Entonces, muchachos, ustedes se dan cuenta que todo eso deben conocerlo para hacer un buen predimensionamiento antes de, ¿no? Por eso es mejor utilizar la sección, los anchos de las vigas similares a los de las columnas. O por lo menos chequear eso. ¿Listo? Bueno, entonces, como cumple eso y está confinada la columna por los dos lados tiene vigas, tiene estas vigas, y cumple el requisito de 0.75 del ancho de las columnas, como me cumplió eso, entonces debo calcular, aquí está el requisito, miren, ¿no? Para nudos confinados en tres caras o en dos caras opuestas, es esta la expresión que yo debo calcular. Y esa expresión es si la calculas así. B sub C. Esta es la que aporta la punta del nudo. Va a ser igual a 4 multiplicar por. Y esta que está aquí, por F' sub C, ¿cierto? Aquí tengo que multiplicarla por kilogramos fuerza centímetro cuadrado de plomo. Y aquí multiplicarla por. ¿Dónde lo pusimos? No lo hemos calculado, ¿no? Todavía. Ay, ¿qué nos falta, muchachos? ¿Qué nos falta? Nos falta su flota, ¿no? Entramos a calcular todo, pero menos hemos calculado. No hemos calculado a su flota, muchachos. Es que Alejandra me distrajo y pensé que ya la había calculado. Claro, ella fue la que me preguntó esto. Tenemos que calcular a su flota, esta, muchachos. ¿Cierto? Ella me lo preguntó y nos lo saltamos. Perdón. ¿Listo? Esto es lo que tenemos que calcular. No, pero qué distraída que están esos dos muchachos. Me preguntan eso y dicen, no me dijeron. ¿Dónde? ¿Cómo no lo hemos calculado? ¿Listo? Bueno, entonces, primero, vamos a ver. Vamos a mirar cuál es el ancho menor de la viga, ¿no? Porque eso es lo que debemos calcular. Entonces, llamémoslo así, B sub B, que es igual al mínimo entre esos dos que están ahí, B sub B1 y B sub B2. Y tampoco lo hemos llamado, ¿no? Los anchos de las vigas. Bueno, no lo hemos llamado, ¿no? Pongámoslo aquí es igual. Es que ahí sí no puede ser que los confunda. Generalmente, muchachos, los anchos de las vigas son todos iguales, pero por si acaso, lo coloco allí para que ustedes identifiquen que hay una diferencia. No puede ser que haya una diferencia y ahí sí hay problemas.
Porque hay, en este caso, en el caso que estamos analizando, hay vigas por los dos lados. Entonces aquí tenemos que escoger el mínimo de estos dos. ¿Listo? Y ahora sí podemos decir que puedo identificar ese X, que es este que está aquí, este X, y para meterlo aquí en esta expresión. Entonces, ese X es igual a el ancho de la columna que estamos analizando, que es 1 menos 2 veces multiplicar, no, menos 2 veces no, por el de la viga, ¿no? Por este que está aquí. Y todo este que está aquí lo puedo dividir entre 2. ¿Sí me siguen, cierto? ¿Con qué objetivo? Con determinar este X que está acá y pues obviamente el otro X que queda en el otro sentido. ¿Listo? Entonces una vez tengo eso, debo recordar que el ancho de la columna que es este, va a ser igual, o sea, en el otro sentido, va a ser igual a B sub 2, que también es 50 centímetros. Y ahí sí le tengo que decir que el B máximo que estoy tomando va a ser igual al mínimo que hay entre B1, coma, B sub B, que ya lo calculé, que es este, más el H de columnas, que también ya lo tengo, que es este, o B sub B más 2 veces por X. Y este me va a dar igual a 50 centímetros. Simplemente estoy escogiendo el más crítico de esta zona. ¿Listo, Daniela? O sea, aplicando esto y con ese es el B más, con la bola. Eso es lo único que hemos hecho. ¿Listo? Y aquí, muchachos, entonces, puedo calcular A sub J. A sub J. Y A sub J va a ser igual a B máximo, que es el que acabo de calcular, ¿cierto? Multiplicado por el H de la columna, que es el mismo de no. Y, pues, y ya lo tengo. Me da ese valor, 2500 centímetros cuadrados. Y ahí sí ya, ahí sí ya puedo calcular el azúcar de acá. Algo pasa. ¿Qué está pasando? Las unidades. Algo pasa, muchachos. Ya definimos. Las unidades de AJ es. No, es que las unidades no tienen nada que ver. 4 puede ser 2 simplemente. Cuando la expresión es F' sub C, ¿cierto? Por kilogramos fuerza de centímetros al cuadrado. Esto es igual a eso, ahí sí lo tomó. Multiplicar por ASU, ¿cómo lo llamamos? J. J, ¿no? Y aquí ya tenemos toneladas fuerza. Listo, muchachos. Fíjense ahora. Ya tenemos B sub J, ¿cierto? Y este lo dividimos entre. A ese lo llamamos, yo creo que inicialmente lo llamamos pi sub J, ¿no? Al factor de seguridad. Yo creo que lo llamamos así, pi sub J. ¿Cierto? Por este llamémoslo aquí, el no. Sí. Importante que aporta no. Y este no me está dando. ¿Cómo lo llamamos? Lo llamamos B sub J, ¿cierto? Bueno, mucha. Miren cuánto dio.
Miren cuánto dio. 0.98. Entonces, si Uno. de su flota, llamémoslo Ah, sí. revisión de otra, llamémoslo así. Sí, este que está aquí, que es esa revisión, es menor a 1, ok. Si no, miren muchachos eso. No será de aproximarlo. 0.987. Casi que no cumplimos. Y si no cumplimos, ¿qué tocaba hacer allí? Entonces, Cambiar otra vez todo. Estuvimos cerquita. Cerquita. Claro, eso es porque tenemos en este sentido, ¿no? Si tuviéramos en otro sentido, pues la fórmula, la expresión es más beneficiosa. La expresión es más beneficiosa. Miren ahí. Es 1.7 o 5.3. Hemos terminado con unas cosas, muchachos. Recuerden, el acero que va aquí es similar a este que saca. Y ahí hemos terminado con unas cortas. Y que yo tengo una pregunta de lo de las especificaciones antes, en la parte que decía que si no cumple el requisito, se diseña como muro, no como columna. La parte no la recuerdo bien, pero no lo puedo explicar. Sí. Está allí. Es un requisito geométrico. Pero ese requisito corresponde realmente a cómo se comporta. Por eso es que la normativa te dice ya eso. Aquí está. ¿teléfono? Ah, sí, pero es más fácil así. ¿A pasarlo ya? Ah, sí. Aquí está. Mira, la normativa te dice, la B dividida entre la H debe ser mayor o igual a 0.4. Eso es lo que te dice la norma. Quiere decir que ese requisito está ahí, ¿no? C213.5, todo ahí aparece. Y eso quiere decir, C21611, perdón, ahí está eso. Eso quiere decir que si no te cumple ese requisito, ya no funciona como columna, el comportamiento es como muro. O sea, cambia el comportamiento muro. Por eso aquí estaba esta gráfica. Yo les decía, miren, si ustedes tienen una longitud de 1 metro, pues irremediablemente para que sea columna, el otro debería ser 0.4. Después. De ahí hemos llegado al final del diseño de columnas cortas, muchachos. ¿Cómo les pareció? Extenso. Extenso. Pero bueno, para eso es que por esas razones que están los software. Ya todo esto te hace simplemente entras y le dices